al tratamiento en comisión del tema A, derechos sexuales y reproductivos, para modificación de la ley número 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En la Comisión de Sistemas y Medio de Comunicación, Libertad de Expresión. A continuación esperaremos a que se une a la reunión la legisladora María Victoria Busso, quien expondrá en rol de especialista. Legisladora María Victoria Busso, le damos la bienvenida a la Comisión de Sistemas y Mediación, Libertad de Expresión. Tiene la palabra para hacer su exposición. ¿Qué tal? La misma tendrá la duración de un máximo de 15 minutos y luego se realizará una ronda de interpelación con máximo 2 interpelaciones y duración de 5 minutos en total. Le doy la palabra. Gracias, Mateo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar compartiendo esta experiencia para ustedes. No sé si será la primera, si ya vienen con alguna experiencia anterior. Esta es la primera en mi caso. Así que, bueno, esperemos cumplir con sus expectativas. Yo soy legisladora departamental por el departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que para los que no son de la provincia de Córdoba queda al sur de Córdoba. Fui candidata a legisladora suplente, el legislador titular asumió en el Ejecutivo, así que yo estoy en este momento a cargo de las funciones. Bueno, he elegido, dentro de la coordinación con los legisladores, he elegido tratar la modificación de la ley 25.673 en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Me pareció un tema que era bastante lindo para tratar, interesante. Yo soy abogada, así que este tema me desafía un poco. Así que bueno, esperemos cumplir con las expectativas y ante cualquier duda o interrupción está permitido. Bueno, en primer lugar, me surge como disparador al analizar la ley que está en tratamiento en esta comisión, uno de los objetivos de la ley, que es garantizar el acceso a la información a toda la población. Veo que en la ley esto surge como un objetivo, y luego si leemos más abajo, lo que se hace es asumir por parte del Estado el deber de garantizar esa información. Primero lo tenemos como objetivo y luego más adelante en la normativa se traslada como un deber del Estado. Luego en la reglamentación de la ley habla de que esta difusión se va a hacer por lo menos una vez al año. La difusión del programa de salud sexual y procreación responsable se va a hacer a través de la difusión por medios masivos al menos una vez al año. Yo lo primero que observo es que en este caso el acceso a la información o el derecho a la información en un primer momento está visto como un objetivo de la normativa que se va a materializar a través de un deber del Estado de garantizar el acceso a la población. Pero también me surge esta idea en mi cabeza que puede ser visto también como un objetivo funcional. Esto de la idea del objetivo funcional lo veo yo como un objetivo que va a servir para el cumplimiento de otros. Ya más adelante en la exposición voy a explicar por qué. Esto es una opinión puramente personal, ¿no? Luego de hacer esta leve introducción, otra cosa que a mí me sirve cuando tratamos las leyes en las comisiones es intentar capturar el espíritu de la normativa. ¿Y por qué es importante esto? Porque de la captura del espíritu de la normativa que vamos a analizar y que se va a modificar en este caso, surgen cuáles son los derechos en juego y los intereses que están en juego. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de definir por una modificación o no, tener en claro cuáles son los derechos e intereses que se quieren proteger en aras a este espíritu, nos van a facilitar la decisión a la hora de tratar algunas modificaciones y a la hora de decidir entre una u otra, o cuando estamos en dudas o algunas no nos convencen,
o vemos algún tema que está gris. Bueno, tener en claro, tener bien puestos los lentes o la perspectiva del espíritu de la normativa nos va a ayudar a estas definiciones. Claro está que la salud acá es un tema crucial. En este caso, y lo vamos a achicar el tema de la salud sexual, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, más que nada en las niñeces y en las juventudes. Pero en lo que esta comisión respecta, también hay otro derecho que está en juego y que creo que es muy importante. Si bien no al nivel de la salud, porque como dije recién, es funcional, digamos, nos va a servir para fortalecer los derechos humanos de la salud, los derechos sexuales, los derechos reproductivos, que son el norte de la normativa. Tomo un poquito de agua. Como decía, tener en cuenta esto también es muy importante a la hora de definir y de trabajar en las modificaciones o en la legislación de una nueva normativa. No sé si alguno es abogado o habrá estudiado Derecho, pero bueno, sabemos que el derecho a la libertad y a la libertad de opinión y de expresión es un derecho humano. Es un derecho humano que lo encontramos receptado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo encontramos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y a nivel regional en el Pacto de San José de Costa Rica también está receptado. ¿Por qué no hablo de derecho a la información y hablo de derecho a la libertad de opinión y de expresión? Porque es como el derecho que lo engloba, ¿no? Es el nombre. La Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y este derecho, esto no lo dice la normativa, sino lo explico yo, lo parafraseo, incluye también el de investigar, el de recibir información, el de hacernos de información y poder difundirla. Entonces, una derivación del derecho a la libertad de opinión y expresión es el derecho al acceso a la información, el derecho a estar informados, ¿sí? Por eso es un derecho humano. Y es tan importante a la hora de definir y de trabajar en la normativa, en particular en lo que se refiere a la difusión y a la información en materia de salud sexual y reproductiva. Como dijimos, es un derecho humano, y al existir un derecho humano tiene que haber una garantía estatal de brindarlo. O sea, el Estado nos tiene que garantizar el acceso a la información. En el mismo tenor, el Pacto de San José de Costa Rica lo que hace es ratificar en términos generales la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como dije recién, y no quiero redundar en estas cuestiones, el derecho humano a la libertad de opinión y de expresión contempla el derecho a acceder a la información. Otro disparador que me surge en esta materia es que tenemos, como decía, este derecho humano a la libertad de opinión y de expresión y el derecho al acceso de la información. Trabajando con esta derivación del derecho humano macro a la libertad de opinión y expresión, me parece que hay muchos puntos de análisis. Por un lado, tenemos la accesibilidad, ¿sí?, de la información. Y en este punto me parece que estamos hablando de la parte material, ¿no? Cuando hablo de accesibilidad me quiero referir a la parte material de este derecho, es en los términos materiales. ¿Cómo accedemos a la información? ¿A través de qué medios? ¿Sí? Y por otro lado, la accesibilidad en términos sustanciales. ¿A qué información accedo yo? En la primera, ya creo que todos hemos evidenciado esta situación, y por más esfuerzos que se hagan en la conectividad, en el contexto en el que estamos viviendo, se han evidenciado las dificultades, particularmente en materia educativa, de los niños de acceder a los medios de conectividad. Por más esfuerzos que haga el Estado en tender fibra óptica por todo el territorio, aún sigue siendo un desafío acceder, por ejemplo, a la Internet. Acá en Córdoba sucede esto, me imagino en algunos territorios quizás más recónditos o más lejanos en nuestro país. Entonces, si vamos a hablar de materia de salud sexual y reproductiva, y particularmente en la difusión y el acceso a esta información, uno de los puntos de análisis es ver cómo se accede a la información en nuestro país. ¿Todos tenemos las mismas posibilidades de acceso?
Entonces ahí empezamos a barajar, se me ocurren las posibilidades económicas que tienen las personas de acceder, las que no tienen la posibilidad económica de acceder a Internet, cómo lo hacen. Entonces me parece que es crucial que si bien vivimos en una época digital o en una era digital, que todavía tengamos en cuenta otras posibilidades para poder dar un real cumplimiento de esta garantía, digamos que esta garantía sea plena. Otra de las cosas que era lo que decía recién era la accesibilidad en términos sustanciales, ¿sí? Hacernos referencia a qué información es la que nosotros encontramos cuando vamos a buscarla. Lo que necesitamos nosotros es que esta información sea formal. ¿A qué me refiero con esto? A que venga de organismos estatales. A ver, que el organismo estatal que define las políticas públicas en materia de salud, particularmente en materia de salud sexual, fije los parámetros. Yo no digo que los medios de comunicación privados o las empresas privadas no difundan la información. Al contrario, creo que es sumamente necesario que haya una participación público-privada en esta materia y un compromiso real de ambos sectores. Pero creo que quien fija las políticas públicas en materia de salud sexual tiene que ser el Estado. De ahí en más, empecemos a trabajar. Pero las reglas del juego tienen que ser claras. Entonces, por eso hablo de una información formal. Obviamente tiene que ser veraz, en el sentido de que debe estar chequeada científicamente, debe ser información científica avalada por médicos o por especialistas en la materia, actualizada también, precisa, eso es fundamental. Y si estamos hablando de niñeces y juventudes, es clave que esa información sea sencilla. El lenguaje sencillo a la hora de acceder a la información me parece un punto neurálgico, ¿sí? Que los niños, las niñas y los jóvenes entiendan. Nosotros tenemos que intentar de pensar de una manera universal, de que todos y todas los que vean esta información, la escuchen, la lean, la entiendan. Eso es clave. El Estado no se puede dar el gusto, o no puede tener el margen de decir, acá va a haber confusiones, no puede crear confusiones. El Estado tiene que ser claro, la información tiene que ser clara. Y acá hay dos cosas, que es que la información tiene que ser humanizada, porque estamos hablando de seres humanos, y no prejuiciosa, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta y respetar las opiniones, porque parte del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de opinión también es respetar la ajena. Entonces, no prejuiciosa. Y acá es donde me cierra un título que es que promover la salud también es comunicarla. Y acá vuelvo y retomo esto que yo decía, cuando el objetivo de garantizar la información es funcional para el resto de los objetivos de la normativa. Me voy apurando porque me corre el tiempo. Con respecto a la desinformación, vamos a la otra cara de la moneda. Otro de los ejes que yo tenía en mi cabeza era que para que las niñeces y las juventudes tomen decisiones libres, esa decisión tiene que estar informada. Para que esté informada, se tiene que hacer un buen uso de los medios de comunicación. Un buen uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación no son ni buenos ni malos. Todo depende del uso que se haga de ellos. Entonces, el Estado tiene que garantizar que la eficiencia de los medios de comunicación esté relacionada con el valor que ellos le aportan a la sociedad. Hay un estudio, y quiero ir rápido con esto, que habla de la información que tienen los niños, niñas y adolescentes en esta materia, y la verdad que hablaban de que, por ejemplo, leo rápido, una comprensión limitada de las prácticas sexuales y sus riesgos, nociones erróneas sobre las formas de anticoncepción y prevenir los embarazos, baja comprensión de la salud reproductiva, uso infrecuente de condones por no saber hacerlo, apegos a los roles y normas de género tradicionales. Tenemos que entender que los adolescentes forman su identidad sexual, su identidad de género, sus elecciones, la sexualidad en esta época. Entonces tenemos que ser prudentes a la hora de dar la información. Ya cierro, no me quiero perder. Bueno, lo importante que es estar informados para los adolescentes a la hora de hacer su transición de la adolescencia a la adultez, de vivir libremente la sexualidad también, de vivirla libremente, porque claramente en este mal uso de los medios de comunicación y de los medios masivos de comunicación nos damos cuenta
de que vivimos en una sociedad totalmente erotizada, en donde se erotiza el cuerpo, donde se objetiviza. Esto genera vergüenza, genera ambigüedades en los niños y niñas, genera turbaciones. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Que los niños no hablen de sexualidad, que no pregunten de sexualidad. Cuando hablo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, no pregunten de sexualidad. Entonces, que le pregunten a un amigo. Entonces, todo eso colabora a la mala información y a la desinformación de los niños. Y por último, repito, ¿no? Para tomar decisiones libres, las decisiones tienen que ser informadas. Y ni hablar si se habla de prevenir violencias. No tengo tiempo de meterme en este tema, pero ni hablar. Y por otro lado, este es el último tema. Disculpe, legisladora, pero su tiempo ya ha concluido. ¿No? Ahora procederemos a una ronda de interpelaciones, se dará lugar a una única interpelación. Los senadores y senadoras que quieran hacer uso de la palabra, interpelar a la legisladora María Victoria Busso, por favor levanten la mano mediante Zoom. Tiene la palabra la senadora Gastaldi de La Rioja. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señora legisladora, por su presentación. Quería interpelarle respecto a un punto que usted mencionó sobre la necesidad de que la información provenga de un organismo estatal que define las políticas públicas y los parámetros a partir de los cuales se debe comunicar la información respectiva a la salud sexual. En este punto me gustaría señalar el constante peligro en darle al Estado el poder de definir los contenidos que se pueden comunicar, sobre todo cuando estamos hablando de la libertad de expresión. Recordemos que el Estado de Derecho surge especialmente para limitar la presencia del Estado en pos de asegurar la libertad del individuo. De hecho, las garantías justamente son salvaguardas que las constituciones le dan a los ciudadanos en esta especie de pacto social en el cual se constituye la sociedad. Entonces, resalto el trabajo que tenemos como legisladores a la hora de justamente salvaguardar siempre la libertad de expresión y promoviendo de todas maneras un ejercicio responsable de la libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero? Cuando decimos que los contenidos deben provenir necesariamente Senadora, disculpe, ¿cuál es su pregunta para la legisladora María Victoria Busso? Ahora viene la pregunta. ¿Puede, por favor, resumirla? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Entonces, cuando decimos que el Estado debe definirla y debe marcar la cancha, citando, parafraseando, ¿esto se refiere a que hay una sanción? ¿O cuáles son los parámetros a los cuales vamos a someter al Estado? ¿Quién va a definir cuáles son los aspectos básicos de esta información? Bueno, yo estoy en condiciones de responder, Mateo. Por supuesto, adelante, usted tiene la palabra. Gracias, senadora. Sí, así es. Yo lo que creo en realidad es que cuando se trata de materia de salud sexual y reproductiva es materia de política pública. Y la política pública lo tiene que definir el Estado. Yo no digo que los parámetros solamente se siente el ministro de Salud y decir, hoy se me ocurre que tiene que ir por un lado u otro. De hecho, nosotros lo vemos y en este momento, como lo están haciendo ustedes en la comisión, traen un experto a trabajar. En las comisiones se trabaja con organismos privados, con organizaciones no gubernamentales, se puede llamar a distintos miembros de la sociedad para poder definirlo. No estoy hablando de un obrar arbitrario y totalmente autoritario del Estado, pero me parece que en materia de política pública sí me parece que hay que dejar claro cuáles son los parámetros para poder trabajar en esta materia. Simplemente eso es lo que decía, no hablo de que sea un Estado autoritario y que solamente se defina sin escuchar a otros sectores, porque me parece que es una idea totalmente arcaica y totalmente jurásica de un Estado que solamente, como decía usted, marca la cancha. Me parece que eso quedó por fuera, pero sí me parece que tiene que haber un lineamiento claro para que no existan oscilaciones y confusiones para nuestras niñeces y juventudes. Muchas gracias, legisladora María Victoria Busso. Le agradecemos por su participación en esta comisión y le invitamos ahora, si desea, de retirarse de la reunión de Zoom. Y ahora presento a la legisladora Luciana Echevarría, quien será la segunda en esta comisión. Luciana tiene la palabra. Bueno, ¿cómo están? Buenos días para todos y todas. Es una alegría poder
participar de este espacio y le agradezco, digamos, la invitación. Bueno, antes que nada me parece importante comenzar con el hecho de que estamos analizando una ley que ya tiene casi 20 años, por lo tanto celebro que la estemos revisando porque ha habido profundos cambios que han operado en la sociedad durante todos estos años, como producto de la irrupción de una nueva ola feminista que está operando a nivel mundial, ¿no? Y que está claramente cuestionando todo, y que acá en nuestro país se expresó de distintas maneras, pero fundamentalmente con la marea verde de la lucha por el aborto legal, que sigue reclamando un derecho tan elemental como es el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, que es algo que está directamente relacionado con la ley que hoy estamos discutiendo y analizando. Ya nadie mira con los ojos del año 2002, de hecho muchos de ustedes incluso no habían nacido en esa época y sin embargo hoy son sujetos plenos del alcance de esta ley y por ende es más que necesario, como decía recién, revisarla y modificarla en el sentido de los avances que hemos tenido en esta materia durante este tiempo. Para esto es importante partir de un balance en relación a lo que la implementación de esta ley, tal como existe hoy, nos ha dejado en estos 18 años. En este caso, para ceñirnos a la temática que tenemos en nuestra comisión, voy a analizarla en sus aspectos comunicacionales, obviamente vinculadas con otros por tratarse de un proyecto de alcance integral para la salud, la vida y el desarrollo de las personas. El primer aspecto tiene que ver con la desinformación en materia de salud sexual y sus consecuencias. Sobre esto me parece importante mencionar falencias de origen de la ley que tienen luego una repercusión negativa en la vida sexual de las y los adolescentes y de la comunidad en general, a la que también voy a hacer referencia. La primera falencia está en la esencia de la ley. El nombre del programa es de salud sexual y procreación responsable, es decir, ya parte de entender a la sexualidad como un instrumento para la reproducción, casi exclusivamente. Y deja de lado los múltiples aspectos que forman parte del desarrollo sexual y del disfrute pleno de la sexualidad. De allí no solo se derivan errores comunicacionales, sino también problemas en el abordaje de la salud sexual integral, sobre todo de los más jóvenes. La segunda falencia está ligada a la libertad de acción que se deja a las instituciones privadas, confesionales, religiosas, tanto educativas como de salud, y que por supuesto también son agentes de comunicación, ¿sí? A la misma se les exime por completo de la obligación de implementar esta ley, favoreciendo de esta forma el acceso desigual a la información y sobre todo propiciando la transmisión de ideas anticientíficas que constituyen un gran peligro para la salud sexual de muchas personas. Si ustedes se fijan en el artículo 9 de la ley, dice que las instituciones educativas públicas de gestión privada, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente norma en el marco de sus convicciones. Entonces ahí entramos en un terreno bastante gris. El artículo 10 también hace lo propio con las instituciones privadas de carácter confesional que brinden por sí o por terceros servicios de salud, ¿sí? En el mismo sentido. Sobre estas dos grandes falencias de origen se asientan los problemas comunicacionales más importantes, vinculados tanto al abordaje, por lo que decía antes, de que se entiende la salud sexual como meramente reproductiva, como también así al alcance, ya que la ley es de uso optativo, según las convicciones, y entonces produce un acceso desigual, como mencioné. Como consecuencia, la desinformación sexual es una constante hoy en pleno siglo XXI. En el auge de la comunicación, chicos y chicas no tienen información confiable y veraz sobre su propia sexualidad. Esta falta de información o de desinformación deliberada, de acuerdo al caso, es responsable de enormes padecimientos adolescentes, como es el embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual o los abusos. Por ejemplo, en relación al embarazo, los datos que se usan para relevar su impacto es el de hijos de niños y adolescentes de entre 10 y 19 años. Según la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,
En Argentina, en el 2017, hubo 94.000 nacidos vivos de madres de entre 10 y 19 años. Y de este total, 2.500 niñas de entre 10 y 14 años. ¿Sí? Mientras la tasa de natalidad promedio en la Argentina bajó de manera constante en los últimos 20 años, las estadísticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social muestran que la natalidad en mujeres menores de 19 años se mantuvo en un 14% en los últimos 15 años. Es decir, en términos proporcionales, los embarazos adolescentes han crecido en estos años. Además de las 94.000 niñas y adolescentes con hijos, el 70% de ellas no planificó el embarazo y el 70% no utilizaba ningún método anticonceptivo o se cuidaba erróneamente, según las estadísticas del Sistema Informático Perinatal, un centro de la Organización Panamericana de la Salud. A esto hay que sumarle el dato más preocupante, y es que la mayoría de los embarazos en niñas menores de 14 años son productos de abuso sexual. Esto habilitaría garantizar la interrupción legal del embarazo en nuestro país, pero esa práctica tampoco se cumple completamente en nuestro país, y bueno, de hecho en nuestra provincia hasta hace poco tiempo tampoco. En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, la Secretaría de Salud de la Nación informó que el 98% de las personas que contrajo VIH en el 2017 se infectó mediante relaciones sexuales sin protección de un preservativo. Y 2 de cada 10 diagnósticos se dieron en menores de 25 años. Que las tasas de contagio de VIH no desciendan demuestra el acceso gratuito, que también es otra de las cosas que debería garantizar esta ley, no es suficiente. Entonces, es necesario comunicar y difundir la importancia del preservativo, y por eso también la ESI en el secundario y en todos los niveles educativos es un pilar fundamental. Entonces, todos estos datos son más que gráficos y elocuentes para demostrar que la ley tal como está ha fracasado en brindar información que permita a la población alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, ¿sí? Con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción y violencia, que es lo que está establecido en su primer objetivo en la ley, en el texto de la ley. Por supuesto que no es solo una falencia de esta ley, también está la 26.150, más conocida como ESI, que al igual que la ley que estamos debatiendo hoy, tiene la debilidad de dar libertad de acción a las instituciones privadas y religiosas, además de que el propio Estado no hace lo necesario para implementarla en las escuelas públicas, con lo cual se deja a las niñas, niños y adolescentes sin información precisa, segura y confiable, adecuada a su edad, de acuerdo a un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género, cediendo a las presiones de los grupos antiderechos que se niegan a cualquier avance que garantice una vida y una sexualidad plena. Esto lo pagan con sus cuerpos, sobre todo las adolescentes, que según investigaciones cualitativas con las que trabaja el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, dan cuenta de que un alto porcentaje de las chicas dicen haberse iniciado sexualmente por insistencia de sus parejas. Con esta ley, la ESI, también aparece bien claro cómo la libre actuación de las instituciones privadas para el tratamiento de la salud sexual es la principal fuente de desinformación. Y en esto quiero ser muy clara, porque en materia de derecho, y sobre todo cuando se trata de la salud y de la educación de los jóvenes y las jóvenes, no se puede ceder de ninguna manera a ningún preconcepto religioso. Esto no tiene nada que ver con las creencias de cada persona. Por supuesto que cada uno tiene el derecho a pensar y a creer lo que quiera. En ese sentido, yo soy sumamente respetuosa. El problema es cuando esas creencias individuales afectan derechos colectivos, y este es el caso. Por ejemplo, yo lo denuncié mucho en la legislatura, instituciones educativas como FASTA, el Santo Tomás u otros que reciben importantes subsidios del Estado y que imparten contenidos anticientíficos y contrarios a la protección de la salud sexual, justamente amparándose en sus creencias. Miren, hay un manual que voy a leer solamente una cita, que se usa en el Santo Tomás, donde dicen: desde el punto de vista médico y sociológico deben señalarse que estos métodos, en particular el preservativo, que es el más difundido, por su aparente inocuidad,
propaganda por los medios de comunicación y las grandes empresas que hay detrás de ellos, son responsables de una desenfrenada promiscuidad sexual, prostitución, adulterio, fornicación, homosexualidad, del aumento de muchas enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, en el 15% de los actos heterosexuales no impide la transmisión del SIDA, lo que aumenta al 30% en los actos homosexuales. Y preparan el terreno la mentalidad abortista en cuanto se realiza un acto sexual cerrado a la vida. O sea, se le dice a los jóvenes y jóvenes que usar preservativo promueve enfermedades. Es una barbaridad. Acá también sería importante que discutiéramos otra fuente de información, o en muchos casos de desinformación, que son los medios masivos, ¿sí?, de comunicación. Y acá claramente aparece el debate de la propiedad de los medios, y la verdad que acá, digamos, evidentemente los medios no son entes que tienen como fin informar a la sociedad, sino que son empresas que se mueven con la lógica de las ganancias, que tienen intereses políticos y económicos, y en ese sentido es muy importante ver entonces desde qué medios se hacen las campañas de difusión e información que tenemos que llevar adelante. Esto se vincula con el tercer aspecto que tenemos que tratar en nuestra comisión, que es cómo garantizar a toda persona el acceso a la información, las prestaciones y servicios necesarios para alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. Según una encuesta publicada en 2019 por un medio alternativo que llamó Reacción, las y los adolescentes consultados dijeron que se informaban sobre sexualidad con sus amigos. Un 79% contó que también lo hacía a través de Google, redes sociales, radio y hasta Netflix. Mientras que una minoría hablaba con sus padres, el 36%, con profesores de la escuela, un 21%, y con profesionales de la salud, otro 21%. Evidentemente, la educación sexual integral implementada en las escuelas sería clave para que los pares, sus amigos, que son la principal fuente de consulta, estén informados. Pero también desde el punto de vista de las campañas es importante desarrollar, me parece, una fuerte ofensiva, sobre todo en las redes sociales, por encima del resto de los medios de comunicación. En eso vemos que los gobiernos no tienen problemas en utilizar las redes para las campañas partidarias. De hecho, cada vez que abren YouTube, aparece la cara de Schiaretti, de Yarlora, gastan millones en eso. La idea sería que los fondos de la pauta oficial, que es plata de todos los ciudadanos, sea utilizada para campañas de concientización y de información como las que estamos discutiendo que hacen falta. Sobre esto, he estado viendo los cortos audiovisuales de este año elaborados y difundidos por el Gobierno Nacional. Lo primero que hay que decir en esto es que son escasamente difundidos, por lo cual su alcance es mínimo. Y lo segundo es que tienen más de promoción de actos de gobierno que información válida para la prevención. Por eso tienen frases como: estamos llevando adelante el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, ya lo implementamos en 12 provincias, etc. Entonces, a la vez que creemos necesario que el gobierno destine los fondos que hagan falta para la difusión masiva de contenidos que concienticen, capaciten e informen, creo que es fundamental que estos contenidos sean trabajados con las y los adolescentes para ver qué realmente les interesa conocer, cómo se les debería transmitir, cómo llegar mejor, ¿sí? Y esta tarea es fundamentalmente del Estado, lo que no quita, por supuesto, que también se controle qué se difunde por los medios privados, que de ninguna manera puede ser contrario a las leyes vigentes en nuestro país. Por último, me quiero referir a otro de los puntos que tenemos que tratar en nuestra comisión, que es el rol y la participación de la mujer dentro de las tomas de decisiones relativas a su propia salud sexual y reproductiva. Sobre esto tenemos que decir que no existe verdadero acceso a la salud sexual integral cuando los derechos de más de la mitad de la población son cercenados. Hoy las mujeres no podemos decidir sobre nuestros propios cuerpos, aun cuando en un hipotético caso contáramos con todas las herramientas para informarnos, nuestra decisión estaría siendo violentada porque el aborto es ilegal en nuestro país. Y todos sabemos que aunque conozcamos exactamente cómo cuidarnos, las fallas humanas existen, y si eso sucede, en Argentina estamos condenadas a parir de manera forzosa o a abortar en la clandestinidad. Entonces, la actual ley habla
de potenciar la participación femenina en la toma de decisiones, bla, bla, bla. Ahora, por lo que pude ver, en el proyecto que está en discusión, se propone la formulación de potenciar la participación de las mujeres en las tomas de decisiones relativas a su salud sexual y reproductiva. Bueno, en mi opinión creo que sería más correcto, más que potenciar, es garantizar. También sería bueno que además de mujeres se mencionen los cuerpos gestantes para ser realmente inclusivos y acordes a las nuevas sexualidades. Pero fundamentalmente me parece contradictorio que se diga, por un lado, que se quiere potenciar la participación de las mujeres en las tomas de decisiones de su propia salud reproductiva y al mismo tiempo restringir, como bien la propuesta, la interrupción voluntaria del embarazo. Yo entiendo que el aborto no está legalizado actualmente en nuestro país, pero una ley no puede ser contradictoria en sí misma, ¿sí? Y además se perdería el espíritu de lo que estamos haciendo, que es justamente ayornar y actualizar una ley para que esté más acorde a todas las discusiones y debates que se están haciendo en nuestro país. Entonces, en ese sentido, no podemos estar por detrás de una ley que ya tiene más de 18 años, ¿no? En Argentina, muchísimas gracias, el debate legisladora. por la legalización del aborto ha movilizado a toda una generación rebelde que está cuestionando todo el sistema patriarcal en el cual estamos insertos. Entonces, todas las marchas multitudinarias, los pañuelazos, las vigilias, en fin, todo ha movilizado argumentos sólidos, ¿no? Para sostener que es inadmisible que en pleno siglo XXI las mujeres tengamos negados un derecho tan elemental como es poder decidir sobre nuestros propios cuerpos y que muchísimas gracias, legisladora, pero su tiempo ha concluido. Y con la vida. Entonces, toda ley que discutamos en esta materia no puede dejar de partir de este terrible hecho. Legisladora, su tiempo ha concluido. Le agradezco mucho por su presentación. La población está en juego. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ahora procederemos a una ronda de interpelaciones. Se dará lugar a 2 interpelaciones. Los y las senadores y senadoras que tengan voluntad de hacer una interpelación, levanten la mano por Zoom o envíenlo por el chat. Perdón, no lo estaba escuchando. Se me había apagado el... Sí, legisladora, mencionaba que ahora procederemos a una ronda de interpelación de 5 minutos donde se dará lugar a 2 interpelaciones. Perfecto. El senador Ricaldone Mercadini de Jujuy tiene la palabra para interpelar a la legisladora Luciana Echevarría. Por favor, pedimos el mayor de los respetos y que no se excedan en tu tiempo. El senador tiene la palabra. Bueno, primero que nada, buenos días, legisladora. Ha sido una maravillosa exposición. Yo he sido exalumno del San Tomás y doy fe de lo que ha expuesto, de que se dice y hasta más cosas de lo que se ha expuesto. Lo que sí me gustaría preguntarle acerca se habló mucho de la información y la desinformación, pero nunca se habló de la brecha digital, que esto es lo que se está viendo principalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos viendo que llega mala información y a veces que no llega directamente. ¿Cómo hacemos cuando tenemos un sector muy amplio de la población en un sistema muy vulnerable, sobre todo en las provincias del norte, a la cual yo represento una de ellas? ¿Cómo hacemos aquellos lugares donde no se llega la información directamente? Que no hay celulares, no hay líneas de teléfono, lo único que queda son teléfonos fijos y a veces, no siempre sucede. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar desde un punto de vista técnico, y que es lo que estamos viendo principalmente, pero también económico, que hay que verlo, y cómo no se está dando prioridad al interés de la población y sea de las empresas de telefonía móvil, por ejemplo, que hacen lo que quieren prácticamente todo el territorio? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador. Legisladora tiene la palabra. Sí, muchas gracias, senador, por su aporte y por su pregunta. Claramente es el tema en cuestión en un contexto como el que estamos viviendo en plena pandemia. Yo creo que ya hace tiempo que se viene hablando de que la conectividad, Internet, ya es un servicio y un bien esencial, tal como el agua, como la luz eléctrica, y por lo tanto tiene que ser prioridad en todas las políticas públicas, tanto del Estado Nacional
como de cada una de las provincias, ¿no? Nosotros estamos en Córdoba, donde se habla mucho, el gobernador habla mucho de la sociedad del conocimiento y de esto, justamente de que Internet es un servicio básico. Sin embargo, van pasando 6 meses de esta situación en la que todo está pasando por la virtualidad y hay miles de chicos y chicas que han quedado completamente excluidos del sistema educativo con todo lo que eso significa. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo he presentado un proyecto para garantizar la conectividad y también los recursos tecnológicos a todos los niños, niñas y adolescentes que no estén accediendo a la educación, y también en este caso estamos discutiendo la información tan básica para el cuidado de su salud, que lo puedan hacer porque es un bien que tiene que ser garantizado por el Estado. Y por supuesto que en el camino en el que esto se empiece a implementar como corresponde, bueno, tenemos que cubrir una información y campañas de concientización como las que estamos discutiendo a través de todas las vías, ¿sí? Porque efectivamente hay distintas comunidades rurales donde hay dificultades de conectividad, entonces, bueno, habrá que pensar de llegar a través de la radio, a través de cuadernillos. Bueno, hay que tener todos los dispositivos comunicacionales para el cumplimiento efectivo de una ley de este tipo. Muchísimas gracias, legisladora. Ahora los senadores y las senadoras tienen nuevamente la palabra para interpelar. Disculpame, me dice que va a finalizar la sesión en 54 segundos, no sé si se va a cortar. Eso es correcto. No habrá más interpelaciones. Ahora agradecemos a Luciana Echevarría por su presentación y por su exposición. Y ahora procedemos a un cuarto intermedio para que se realice el redireccionamiento de los senadores y senadoras a las 5 subsalas intrabloque para el diálogo post-tratamiento en comisiones. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. El cuarto intermedio ha comenzado.